Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un bajo por el cual muchos de vosotros me habéis preguntado. Yo tenía ganas de tocarlo porque de hecho es el primer TMB de 5 cuerdas que pasa por el canal y que pasa por mis manos. Ya tienes en el canal el de escala corta, creo que era TMB 30, el TMB 100, muy buen bajo, el 400, que es una versión embellecida que está súper bien. Te lo traje con una review en estudio que te dejaré al final, una review de lujo. Y hoy por fin tengo en las manos este 425 TMB 425B, que pinta súper bien. He tocado antes un par de notas y suena espectacular, suena tremendo. El punto débil a priori de estos previos es que, bueno, no son los mejores del mundo y no tienes tono pasivo, no tienes modo pasivo. De hecho, si te quedas sin pila, te quedas sin bajo. Pero, bien, dicho esto, un mástil súper cómodo, gordito como me gusta a mí. Estos eran 21 milímetros y medio, incluso sí, unos 21 y medio más o menos. Pues redondeado, súper suave. En fin, pinta espectacular, las cosas como sean. El diapasón es negro, 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 no sé si será sintético, pero parece ébano, o sea que súper bien. Todo negro. Y bien, venga, vamos ya directamente a tocar. Voy a darle a grabar. Y esto pinta fabuloso, pinta muy bien. Empezamos todo plano con las dos pastillas. Muy bien, dinámico, de rango muy completo, ¿no? Con agudos, con graves, quinta cuerda, espectacular. Joder, ¿cuánto vale esto? Este bajo, creo que eran 300 y algo, o sea, menos de 400 euros seguro. Wow, muy bien. Antes de ir a las pastillas, vamos a jugar un poquito con la ecualización. Bueno, ¿por qué no? Si quieres un sonido un poquito más agresivo. Es aprovechable. Los graves sí que son también sala muy pequeña, 15 pulgadas, el Mark Bass que hay aquí, por tanto, realmente es que con estas condiciones no puedo subir mucho los graves porque va a sonar gigantesco, ¿no? Pero bueno, un poquito de graves, ¿por qué no? Ya veremos con la pastilla del puente cómo se comporta. De momento, bien, bien, la verdad que nada negativo a destacar en cuanto a ecualización. Vamos a la pastilla Precision. Esto era un poquito de agudos. Plano otra vez, pastilla del puente.
Esta es la pastilla del puente, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. La pastilla del puente, madre de Dios. Plana. Con un poquito de graves. Madre del amor hermoso. La leche. Puente, ¿eh? Ambas pastillas. Un pelín de agudos. Y precisión. Bien, un poquito de slap para acabar. Voy a mirar el precio, ¿eh? Voy a mirar el precio porque esto es increíble, macho. TMB 425 425B 444 444 euros. A ver, también es cierto que por este precio tienes muchos Sire, tienes cositas que están muy bien, pero este bajo suena de la leche. Pero de la leche, es increíble, macho. A ver, siempre todos los TMB que he probado, o prácticamente todos, quizá la escala corta me deje un poquito más de indiferente, todos me han gustado mucho y la verdad que, aparte, acabado de traste es espectacular. Joder, es un pedazo de 5 cuerdas, un pedazo de 5 cuerdas. Y si te gusta el color negro, etcétera, la verdad que te lo puedes quedar sin pensarlo porque la verdad que lo único que se le puede achacar es que el balance es mejorable. También 5 afinadores, también es lógico, ¿no? Pero ya te digo, bueno, Geiger, 5 afinadores negros de fibra de carbono son, pues, ¿qué? 65 euros y que funcionan súper bien y te quitan ahí pues 5 afinadores que le quiten pues 30-40 gramos cada uno, pues te quedas pues con 200 gramos menos. Y si el bajo pesaba, pues te quedas con 4 kilitos súper bien equilibrados para un 5 cuerdas. Estoy un poquito haciendo el cuento de la lechera, pero eso, por 500 euros tendrías un 5 cuerdas súper bien balanceado de 4 kilos justos, quizá un poquito menos incluso, y en fin, un bajo que bueno, es que ya has escuchado, ¿qué te voy a decir? Deja en los comentarios a ver qué te ha parecido, ¿no? Pero a mí me ha parecido apabullante.
un pedazo de instrumento tremendo. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos muy pronto.